ahora la primera mesa redonda de este encuentro para hablar de cambio climático, una de las consecuencias, quizás la peor, de nuestro actual modelo de desarrollo, que es insostenible. Las consecuencias de dicho cambio climático son muy serias, todos las sabemos: sequía en muchas zonas del planeta, inundaciones en otras, grandes desplazamientos como consecuencia de fuertes fenómenos meteorológicos. Aún tenemos reciente lo que ha ocurrido en China o en Birmania. Para poner freno a todo esto se desarrollan compromisos como el de Kioto y numerosa normativa, especialmente en la Unión Europea, que lidera a nivel mundial un compromiso contra el cambio climático. Ahora bien, adaptarse a esas normas requiere un gran cambio, tanto a nivel económico como social. Para debatir estos cambios tenemos en la siguiente mesa, Europa ante el empleo y el cambio climático, a 3 personas con gran experiencia en temas ambientales, sociales y económicos de la Unión Europea. Nos acompaña Joel de Caillón, secretario confederal de la CES, la Confederación Europea de Sindicatos; Raúl Zorita Díaz, ingeniero agrónomo con dilatada experiencia en la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea; y Natividad Hernando, técnico de Medio Ambiente de la UGT Confederal. Modera esta mesa, como podéis ver, José Hernando de UGT en Cantabria. Adelante. UGT Cantabria. Buenos días, compañeros y compañeras. No hablo vuestro idioma, entonces tendrán que escuchar la traducción. Lo lamento. Para la Confederación Europea de los Sindicatos, gracias por su invitación. Espero que todos estén oyendo la traducción. ¿Tiene la traducción? ¿Ya tiene la traducción? Para la Confederación Europea de los Sindicatos, es uno de los dossiers que tomó la mayor importancia. Voy a dar algunos elementos generales, después hablaré de un estudio sobre el impacto sobre el clima y el empleo, y acabaré sobre el paquete del cambio energía. Sobre los elementos generales, estamos en un momento de la historia de la construcción europea y globalmente de la historia del mundo donde hay una multiplicación de los desafíos. Pongo de lado la crisis financiera actual después del escándalo americano que llegó a España y muchos países europeos. Nos encontramos en una situación donde tenemos que gestionar un cambio climático como Unión Europea en su estrategia de Lisboa, que fue muy importante, tomando en cuenta los problemas del medio ambiente y el cambio climático. Está en una situación compleja en la medida en que la emergencia de países como India, China y otros continentes, América Latina, por ejemplo, hace que la gestión de los recursos energéticos y alimentarios modifica los desafíos y las relaciones entre países. Sobre la alimentación, la política agrícola común va a ser revisada. Vemos que vamos a cambiar de política. La Unión Europea tiene la capacidad de poder dominar su seguridad alimenticia. Sobre las políticas alimenticias, materias primas, será mucho más difícil. La Unión Europea no estará muy bien en lo referente a ciertas dificultades importantes. Deberemos después de responder a los problemas del cambio climático. Un momento, es que no oigo. Oye, es que lo oigo muy mal. Tengo el sonido muy bajo. Está ya al máximo. Lo oigo muy mal. Está muy separado el del micrófono. Pues díselo, aproxímale al micro. Ahora, vale, que alguien más la
Los sindicatos se inscriben en este debate porque, como he dicho hace un momento, la falta de recursos esencial, el precio de las materias primas y la pobreza, los riesgos del cambio climático pesan sobre los países más pobres, aunque la Unión Europea, cuando vemos nuestro estudio, lo subrayó, también pesa sobre las poblaciones más pobres. La falta de recursos agrava las inegalidades sociales. Hay un desafío que se inscribe para el sindicalismo en una justicia social y una eficacia económica. Los sindicatos, como dijo Molière, hicimos cosas sin saberlo, pero durante muchos años una parte de nuestra actividad sindical, desde el fundamento del sindicalismo, desde la higiene, la salud, el trabajo, era para contestar a este trabajo. Un cierto concepto de las garantías de las producciones. Diría que para continuar sobre este debate general, la insuficiencia de recursos y la interdependencia de economías, las inigualdades, requiere políticas en el mundo. En la idea del desarrollo sostenible, que para nosotros es muy importante, es una idea de una renovación de la democracia. Debemos encontrar otros instrumentos de democracia participativa, con algunas palabras clave de que hablamos en el debate: el reglamento sobre las sustancias químicas para aumentar la transparencia de las sustancias químicas. Un debate muy violento, pero que al mismo tiempo habría perspectivas. ¿Cuáles son esos elementos? Es que hoy la humanidad, las construcciones tecnológicas de mañana sobre la química y la energía, el debate sobre el nuclear no acabó, pero volveremos a ello cuando entre China y China venderá centrales nucleares en muchos países. Es el debate de la transparencia, la producción. Es un debate complicado porque las empresas, en nombre de la actividad y el secreto del proceso de producción, nunca quisieron este debate. Otros elementos tenemos que intentar ver si podemos tener un principio de precaución, que es muy importante. Es el que produce tiene que dar la prueba de que su producto es peligroso, lo que es una inversión de los datos jurídicos del derecho. El tercer elemento es que es mejor tener una política de prevención que de reparación. Estamos en el campo de la higiene y la salud en el trabajo. El debate es muy importante. Este debate sobre el tema energético, volveremos sobre los biocarburantes. No podemos hacer cualquier cosa o decir lo que sea. Hoy la confrontación de los biocarburantes y la crisis de los precios de las cosas de base es un debate también que está aquí. También vamos a hablar de las nanotecnologías. Atacamos al genoma humano, a los productos genéticos. Para simplificar, es una fórmula que yo utilizo. Son los accionarios de los grupos de multinacionales que van ellos tener la responsabilidad del genoma humano. Son cosas complejas. Estos aspectos
sobre cambio climático y desarrollo sostenible. Esta mañana se dijo que tenemos un lugar particular porque al mismo tiempo defendemos el empleo, las condiciones de trabajo y al mismo tiempo para ser portador de un nuevo equilibrio que tome en cuenta esos factores. Comprobamos muchas veces en Europa y lo comprobamos últimamente. Teníamos una posición que era a favor de este reglamento y que al mismo tiempo colocaba el problema de las condiciones. Hemos visto porque tomamos una posición sobre la reducción de las emisiones de coches, planteando el problema sobre las condiciones del coche en Europa y en particular las cotas de emisión de coches, indicando que era necesario garantizar los precios y en qué condiciones evolucionaba el empleo, y cada vez estas posiciones en el Parlamento Europeo son posiciones referentes porque la industria siempre grita al lobo y por otra parte las ONG no toman en cuenta los elementos de crecimiento y economía reales. Nos escuchan si tenemos una posición equilibrada y que con varias vertientes, una capacidad de formación de nuestros militantes, una capacidad de intervención y una capacidad de peritaje, digamos. Es el primer paso. Los estudios sobre el cambio climático mostró que había algunas cuestiones clave a plantear. La más importante era una que presentamos a la Comisión, tuvo mucho éxito, fue sostenido por varios gobiernos, entre ellos el español. Nos llevó a llevar a la pregunta que hoy trabajar sobre el cambio climático es intentar anticipar. Tenemos que tener capacidad de anticipación y de transición. No podemos evolucionar el mercado del trabajo si no se instala unos instrumentos para la capacidad de transición. El papel de los sindicatos debe ser un elemento determinante de este proceso con un diálogo social reforzado, tripartito, que debe ser un diálogo en la empresa a nivel de las ramas industriales, pero también donde la territorialidad del debate es muy importante sobre estas apreciaciones que podemos tener en este campo. Hay un nuevo campo de reivindicación a partir de una práctica, porque ya habíamos trabajado sobre los productos peligrosos, sobre enfermedades como la silicosis o el amianto, trabajamos sobre el transporte, etc. Tenemos otro campo de negociación política. Podemos ganar nuevos derechos en este campo. Podemos apoyarnos en un cierto número de aspectos y tenemos prácticas diferentes de ciertos países para intentar organizar y ver cómo podemos ampliar los derechos sindicales en materia de participación, negociación y de formación y en muchos otros campos. El papel de los sindicatos confrontado a otros problemas es complejo, pero que debemos tomarlo en cuenta porque a mi experiencia participar el trabajo en la CES, yo lo que hago no es fácil. Los colegas de la Federación de Química no estaban de acuerdo sobre la posición de los industriales. Exactamente, tuve un caso con la reducción de las emisiones de coches que es sobre el mercado del carbono.
tenemos que tomar en cuenta todo esto, si no los riesgos de corporatismo son reales. Y aunque tengamos que defender el empleo, necesitamos una industria y un desarrollo de la industria, pero tenemos que tener un sindicalismo abierto, tomando en cuenta nuevas reivindicaciones, sobre todo para ir adelante de lo que piden las poblaciones. En este estudio, a partir de una evaluación de cambio de grado, veíamos que los impactos que podían ser positivos o negativos sobre el trabajo, la producción eléctrica, el transporte, industria muy consumidora de industria y la construcción. Veíamos que el cambio climático no crea las mismas condiciones según los sectores, y había creaciones y pérdidas de empleo. Para ir más rápido, quiero decir que había nuevas producciones, en particular las energías renovables, transporte público, tecnologías de coche limpio, trenes. También hay muchos riesgos en la industria, sobre todo en la industria del automóvil, que tiene mucho consumo energético. Se trata de tener procesos de transición para permitir evaluar estas situaciones como diferentes elementos, sobre todo en relación a la competitividad internacional. Desde hace 20 años, Europa apoyó el protocolo de Kioto. Por eso existe. Europa adoptó estándares sobre el medio ambiente. Podemos inventar algo en la innovación. Todo esto son elementos de incitación a la innovación. Hoy debemos continuar en la medida en que uno de los elementos de la competencia internacional que encontramos en la estrategia de Lisboa es la sociedad del conocimiento, y el hecho de favorecer la innovación tecnológica permite favorecer y desarrollar la industria europea y, naturalmente, tener en el campo de la industria nuevas cualificaciones y crear nuevos empleos. Tenemos un problema de este orden. Diría que hicimos algunas recomendaciones de que no se habló esta mañana. Es el problema de una Europa que tome en cuenta el cambio climático y el desarrollo sostenible. Están estos problemas de la inversión pública y privada. Es muy difícil no considerar que se va a modificar estructuralmente en las políticas de servicio europeas sin plantear en el campo energético qué tipo de inversión vamos a hacer. Por eso habíamos hecho una propuesta mediante el BEI para crear un nuevo fondo de inversión europeo en este campo. Es difícil decir que vamos a reorientar políticas si no tenemos instrumentos. Las políticas a largo plazo y los mercados, los inversores no están interesados en las políticas a largo plazo. Y el problema de las industrias de alta intensidad energética deben ser evaluados en sus modificaciones estructurales, lo que representa un aumento del costo de la energía, reducción de emisiones CO2 del otro lado, una competitividad hace que todo no pasa como queremos en relación a la baja de emisión de CO2. Queríamos una gestión provisional del empleo, sobre la calidad, cantidad, identificar salariados particularmente cualificados para responder a lo que se necesita. Diría que este diálogo social
deben integrar en particular los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Tenemos algunos avances a nivel europeo. La Comisión pidió de plantear un diálogo social y por otra parte se pide la creación de nos han recibido para establecer un comité tripartita. También nos pronunciamos a favor de un observatorio europeo de transportes sobre los efectos económicos y sociales para la prevención del cambio climático. Estos son los aspectos que vimos de este estudio. Sobre la cuestión de la energía, cambio climático, diría que lo apoyamos porque se pronuncia a favor de una reducción de emisiones de CO2 del 20% y se basa sobre una estrategia que basada esencialmente nuestra iniciativa de financiar con el BI y que está basado sobre la prioridad la eficacia energética. La eficacia energética representa 48% de la reducción de CO2. La utilización de la energía y la reducción de las emisiones de CO2 representa el mayor potencial de reducción del CO2. Sobre todo en la construcción, da mucho empleo y nuevos empleos, nuevos conceptos tecnológicos y puede ser portadora de una gran perspectiva para Europa. El segundo elemento sobre el cual estamos extremadamente vigilantes es que la Unión Europea, que no quiso tener una política energética muy clara, porque cada país puede tener un mix energético, es muy bonito desde el punto de vista política. Por ejemplo, la posición de Francia sobre el nuclear es diferente a España o Alemania, que es un mix energético para Eslovenia o Lituania o Estonia, que son países muy pequeñitos y pueden negociar contratos con esto. Estamos en una situación ambigua sobre la seguridad de los aprovisionamientos y esto es una de las contradicciones más importantes. Enviamos una carta esta semana al presidente de la Comisión y sobre los riesgos de liberalización de los mercados del gas europeos sin tener en cuenta la seguridad de la dependencia energética de Europa. Y vemos muy bien que la penetración muy fuerte de Gazprom, los acuerdos con Alemania e Italia en los últimos tiempos sobre recuerdo que gran parte de la electricidad está producida por centrales térmicas a gas. El gas tiene una utilización muy importante. Sobre diferentes elementos nos pronunciamos sobre un sistema de intercambio de cotas de emisión, un benchmarking sobre cota de emisiones. Nuestra posición sobre las cotas de emisión es una posición que fue un compromiso importante entre los sindicatos importantes porque tuvimos la unanimidad sobre esta posición, pero se articulaba sobre un aspecto de las primeras proposiciones y después se retiró. Si se quiere que la industria europea reduzca, es necesario qué tipo de medidas se toma como compensación. No se puede pedir a gente, por ejemplo, que fabrica cemento, de tener una reducción sin tener en cuenta de cómo
se importa y qué tipo de importación hay. La Comisión hizo una propuesta que retiró. Esperemos que, digamos que la política no puede ser innovadora si no se protege los empresarios. Este debate va a continuar. Es un debate de coherencia para la CES, pues no le hace miedo. Estos son algunos elementos sobre la política del cambio climático. También tenemos un debate muy importante para las semanas que vienen sobre el concepto de responsabilidad social de las empresas, qué tipo de papel y derecho tienen los sindicatos. Actualmente las empresas reconocen que es un concepto que tiene una validez, es totalmente eficiente. Eso es una pregunta, no voy a hablar mucho sobre ello, pero se necesita ser desarrollado si queremos que una parte del comercio mundial y una parte de los intercambios internacionales lo tome en cuenta. Tenemos que hacer pasar a través de la sociedad, de las empresas, tener intercambios muy fuertes para una democracia participativa sobre el papel y el lugar de las empresas y el diálogo social en las empresas. Esto tenemos mucho trabajo que hacer en un momento de la revisión sindicalista de la sociedad, donde estamos en contradicciones en la medida en que la mundialización aumenta las condiciones de competencia entre salariados en el mundo. Sé que tenemos un lenguaje de solidaridad, pero hay contrariedades, incluso localmente. A veces tenemos trabajos, gente que hace trabajos temporales. Todo esto es difícil de gestionar, pero si queremos el salariado se desarrolla, hay formas de industria que se desarrollan, debemos ser ofensivos en Europa, porque en Europa es el lugar donde el debate sobre el medio ambiente, sobre las normas, los modelos sociales de medio ambiente como elementos de democracia es más importante. Y quiero acabar, diré, lo que tenemos más innovador en Europa, siendo muy modestos, es que continuamos a tener un sistema donde la democracia es un elemento de la organización de la sociedad y que pesa sobre las tomadas de decisión. Tenemos mucho que compartir con los otros trabajadores del mundo por la manera, todo esto pasa por contratos de trabajo, por el respeto al trabajador, la protección social. Pero lo que es interesante es que se pueda continuar a tener un debate donde las cuestiones de medio ambiente, sociedad, evolución de los cambios de sociedad haga que estas cuestiones sociales sean puestas al mismo nivel, planteadas al mismo nivel, que la tentación no sea de contestar al medio ambiente considerando que la competitividad es una cuestión social. Gracias por haberme escuchado y lamento no poder hablar en español. Buenos días a todos. Gracias a la Unión General de Trabajadores a nivel federal como la de Cantabria por esta invitación y gracias a vosotros por estar aquí. Entonces, para que sepáis con quién os jugáis los cuartos, o sea, yo como han dicho soy ingeniero agrónomo, llevo 45 años en el extranjero, excepto 3 años que estuve trabajando en España cuando cayó la dictadura. He sido secretario general en la Consejería Laboral de La Haya y de Bruselas.
y después funcionario europeo en la Dirección General de Medio Ambiente. Entonces, esto me ha hecho pues rodar. Y he visto cosas y eso. Y desde hace 9 meses estoy jubilado. O sea que me pagan sin trabajar, porque me lo he ganado. Entonces, está mal que en una conferencia digan Raúl Zorita jubilado. Entonces no viene ni Dios. Entonces han puesto expertos no sé qué, no sé cuántos, pero para que sepáis un poco por dónde van las cosas. Bien. Yo he tenido, os agradezco que hayáis venido, pero vosotros habéis venido por una cosa fundamental. ¿Sabéis por qué? Yo también. Porque estamos vivos. Quiero decir que si estuviéramos muertos no hubiéramos venido. Entonces, ¿y por qué estamos vivos? Porque respiramos, porque hay aire, porque aún podemos beber agua, porque la energía hace que se produzcan cosas y porque hay suelo, hay tierra. Entonces vamos a la primer rollo este que he montado yo de una visión de futuro. Perdona, es que se me ha ido ya la primera. Hostia. Explícame un momento porque no es mi ordenador y ando mal. Así. Aquí es aquí. Ah, bueno, es que yo estaba aquí. Vale, de acuerdo. Bueno, entonces esto es una conferencia más o menos acordeón que tengo yo para decir lo que me da la gana en función del auditorio. Quiero decir que habrá cosas que pasaré y eso porque creo que, o si os interesa también lo diré, o si no, no. Entonces las ventajas de las conferencias acordeón es que puedes adaptarla un poco al auditorio y después los tomates y los huevos te los tiran o no te los tiran. Entonces, vamos a ir. Entonces había dicho esto del medio ambiente. Hay una comunicación de la Comisión al principio que dice que el medio ambiente es la asociación de elementos cuya relación mutua determina el marco y las condiciones de vida de los reales, en fin, que lo estáis leyendo. Entonces esto no significa nada. Lo que quiere decir el medio ambiente, que el medio ambiente forma parte de la vida. Y os decía que estáis vivos porque decían desde los griegos, Anaxímedes decía que el origen de la vida era el aire, el Tales de Mileto que el agua, el Empédocles de Agriento la tierra, el Heráclito de Éfeso el fuego, y el más listo de todos, Aristóteles, dice es todo. Y efectivamente, eso es la vida. Y el medio ambiente, para mí, es la gestión de los recursos necesarios para la vida. Entonces, hay una cosa. Los recursos son limitados. Eso se sabe. Pero no hay ni puñetero político que no diga que con unos recursos limitados del planeta no vamos a seguir creciendo. Entonces hay una contradicción en esto. Los recursos o son limitados o no son limitados. Si son limitados, ¿por qué nos dicen que hemos de seguir creciendo? Sobre todo cuantitativamente, no cualitativamente. ¿Va a crecer el PIB? O yo voy a ser más feliz, entiéndeme. O sea, yo estoy lanzando cosillas para detectar tal vez, pero eso es ya asunto de cada uno de vosotros, contradicciones. Hay bienes escasos. El medio ambiente está presente en toda actividad humana. Quiero decir que yo el hecho de que beba agua, o que huela mal, o que vaya al trabajo y respire, o que eso forma parte de estos recursos que tenemos y la forma de explotarlos forma parte de mí. El hecho de que yo lleve una camisa de algodón, que para eso están los africanos casi sin pagarles recogiendo el algodón, para que el negocio lo hagamos nosotros y después le demos el 0,7% para que se desarrollen, o que esto sea de poliéster, que es un producto derivado del petróleo, tiene un sentido. Entonces,
Lo que quiere decir, si son bienes escasos, los recursos, y estoy hablando de los 4 recursos fundamentales, es que son bienes económicos, porque la economía es la gestión de los bienes escasos, según dicen los clásicos. Y es verdad. Entonces, se produce que si tú los recursos los gastas más, se producen procesos irreversibles, como con el petróleo, por ejemplo, que se ha producido ahora. Dice, gasto más petróleo, más energía de la que tengo, con lo cual ya no puedo hacerlo. Puede pasar con el agua, puede pasar con el aire y puede pasar con lo que se llama biodiversidad. Biodiversidad no es proteger los pajaritos. Biodiversidad es ser capaces de ser diferentes. Y además es un tema de historia de España. Vosotros sabéis que los Austrias, la dinastía de los Austrias, no tenía biodiversidad. Y Carlos II, el hechizado, ya estaba más tonto que los reyes anteriores. O sea, que cuando se mezclan las mismas cosas, al final se hacen más débiles. Entonces, si nosotros, Monsanto, por poner ahora, no estoy hablando de Carlos II, estoy hablando de Monsanto, me está dando un trigo con una pequeña biodiversidad, pero que me está riendo mucho, el día que ese trigo se extienda por todo el mundo y coja una plaga, no comemos. Igual que puede haber pasado con la producción de pollos, con la crisis aviar que la hemos vivido, o con la producción en carne de vacuno, debido a que estamos en estándares de mismos tipos de producción y eso. La biodiversidad significa que si tengo 23 variedades de gallinas y una se me pone mala o no pone huevos, con las otras puedo seguir comiendo huevos. Pero eso, a lo mejor desde el punto de vista de rentabilidad a corto plazo, me dicen, no, es que gano más de otra forma. O sea, es un poco explicar esto de la biodiversidad. Porque cuando la gente a mí me jode mucho el decir que estoy el medio ambiente. Porque yo no entiendo el medio ambiente, esto de los pájaros, y eso. A mí los pájaros en el plato y todo eso. Pero os digo una cosa. Cuando los pájaros se van de un sitio, algo pasa. Porque los pájaros son animales de sangre caliente como vosotros y yo. Si de Torrelavega se han ido de algún sitio, ahí está pasando algo. Porque los animales y los pájaros que se asemejan a nosotros por tener la carne caliente, la carne si la fríes, entiéndeme, la sangre caliente, o sea, son indicadores biológicos de algo que nosotros aún no detectamos. Entonces, cuando os hablan de esas cosas, pensarlo 2 veces. Entonces, yo lo que digo, que el derecho a vivir bien, el derecho a respirar aire, el derecho a beber agua, el derecho a la energía, es un derecho cívico, como es la salud, como es la calidad de vida. Y todo eso es un bien social. Y si somos de izquierdas, eso es un bien social. Y entonces es responsabilidad pública. Es responsabilidad privada nuestra. Y hay una cosa que no se lleva mucho, que es solidaridad, que todo el mundo la dice, pero que hay que seguir diciéndola y creérsela. Entonces, este es un poco el análisis así de todo esto, de lo del medio ambiente. Si sigo así no acabamos hoy. Venga. Entonces, solo os hablo de esto para dar una visión diferente a lo mejor de lo que habéis oído del medio ambiente. Es que el medio ambiente no existe, ¿eh? El medio ambiente es nuestra propia vida. Eso, el poder nosotros gestionar decentemente y solidariamente los recursos que hay en este mundo. Eso es para mí, que a lo mejor me equivoco, pero eso ya lo discutimos después. Entonces, en el Tratado de Roma, como en el año 57 todo el mundo quería desarrollarse, pues el medio ambiente no eso. En el año 72 salió la conferencia de Estocolmo, dijo, cuidado porque hay necesidad de poner fin a las agresiones, no sé qué. En el año 72 también
En París ya dijeron la expansión económica no es un fin en sí misma. En el 87 viene el informe Brundtland de la Comisión Mundial de Medio Ambiente, que es cuando ya se empezó a hablar de desarrollo sostenible. Esto fue en el 87 y ya en el acta única, o sea, en los textos legales de la Unión Europea, lo que se llama mercado común al principio, no existía el concepto de medio ambiente. Y entonces ya se introduce en el año 87. Pero el artículo 130R, las exigencias de la protección del medio ambiente serán una componente de las demás políticas. Como enunciar no está bien, pero fijaros, será una componente de las demás políticas. Después viene la cumbre de Río y se universaliza el término de desarrollo sostenible, que como sabéis todo está ya completamente desprestigiado. No hay hombre de gobierno, político, empresario, sindicalista que no diga cualquier cosa y no le añada sostenible. Quiero decir, o sea, dice, yo voy a preparar el bistec sostenible, el cocinero, que tiene tanta grasa como nosotros, pero le añade sostenible. Yo voy a hacer la bomba atómica sostenible, Sarkozy. O sea, quiero decir, la palabra sostenible se está empleando para que todo Cristo diga que eso. Entonces, vamos a ver lo que es la sostenibilidad. Además, se define la sostenibilidad como la solidaridad con las generaciones futuras. Fijaros qué huida hacia adelante. Yo, que no soy solidario con las generaciones actuales, digo que hago sostenibilidad porque voy a ser solidario con las generaciones futuras. Si la solidaridad hay que hacerla ahora con las generaciones actuales para poder después hacerlo con las generaciones futuras. Entonces, eso es otra reflexión. O sea que el tema parece que tiene pelendengues. Después han llegado el tema de cambio climático, que aquí se habla y está de moda, y no hay gobierno de izquierda ni de derechas que no hable del cambio climático. Para mí el cambio climático no es el problema. Es una consecuencia del problema. El problema es el modelo de desarrollo, el empleo indiscriminado de recursos a más, y eso produce el cambio climático. Pero como estamos en una sociedad en que se coge el rábano por las hojas y el cambio climático puede ser negocio, en un mundo, Europa, que como tú decías bien, Joel, somos democráticos, dentro de todo no andamos mal, pero vamos, Europa es de derechas, señores. O sea, fundamentalmente, yo soy de los que digo que Bruselas no existe. Bruselas no existe porque Bruselas es el compromiso de todos los países que forman la Unión Europea. Y entonces es allí donde se decide. Cuando un ministro español dice Bruselas me ha impuesto, es mentira. O dice he conseguido de Bruselas. No, señor. Usted ha negociado en Bruselas. Y usted, dejando eso, ha cogido otra cosa. Seamos eso. Y nos hemos dado cuenta que nosotros, España, igual que Francia, igual que Alemania, somos gobierno. Y España aún no se ha enterado, creo yo, de que es gobierno en Bruselas. Hasta ahora ha ido a pedir porque tenía fondos estructurales y todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas requieren, y lo mejor de todo es que como hay más democracia y todo eso, dice, qué bien Europa. No, señores, Europa es ultraliberal. La prueba en la directiva que tú has dicho antes, Joel, Rich, sobre temas de control de los venenos. Él dice sustancias químicas, yo digo veneno, poison. El control de poison. O sea, la industria no quiere hacer las pruebas antes de lanzar al mercado productos para ver si son veneno o no. Esa ha sido la discusión de fondo. Lo que pasa es que estas cosas que la gente habla de RIS y RAS y yo, no, hay que decir las cosas como eso. O sea, usted va a poner un producto, hágase responsable que eso no va a perjudicar ni a la salud ni a los recursos. Y la industria no quiere, dice, no, que si no, no vendo. Después, si la gente se pone enferma, ya irá a los hospitales que ya externalizo costes. Bueno, perdonad, pero estoy ando un poco así. Bueno, y después viene el protocolo este de Kioto,
protocolo de Kioto es un compromiso bueno dentro de una sociedad ultraliberal para regalar a las empresas contaminantes cuotas que se las han dado. Usted sobre un modelo de desarrollo va a contaminar tanto, ahí lo tiene gratis. Y todos han exagerado mucho para que les den muchas cuotas. Y algunos, como ha pasado en Cantabria, que lo han dicho esta mañana el consejero, no han gastado las cuotas. Pero es que estas cuotas se pueden vender. Hay otros que eso. Las cuotas al principio eran gratuitas, ahora después eran a 3 euros la tonelada métrica de emisiones y ahora están en 12 euros. Entonces eso que las empresas han recibido gratuitamente, a vosotros a lo mejor como sindicatos lo estáis enterados, nos lo cuentan, pero es algo sin trabajar que les han dado, un beneficio suplementario. Y si contaminan menos, y a lo mejor la inversión para contaminar las hace más competitivas, las cuotas que no se han gastado las pueden vender en el mercado. O sea, eso, en fin, eso es Kioto, que puede servir para no seguir contaminando, pero que sepamos también cuando hablamos de Kioto es la panacea, no, Kioto es un negocio, puede ser un negocio. Entonces también hay que decirlo. Bueno, después, esto, en el 2001, para mí hay una cosa importante que es la estrategia de Gotemburgo. La estrategia de Gotemburgo se hizo en el Consejo de Ministros en Suecia y entonces se consideró la integración del medio ambiente de verdad en todas las políticas. Y eso es fundamental. Lo que pasa es que después nadie se lo creyó. Hicieron Lisboa. Cuando se dieron cuenta que se habían olvidado del medio ambiente en Lisboa, le pusieron una pincelada de verde. Y lo social, Joel, en esta Europa que tenemos, que ya tiene 50 años, aún no ha logrado tener una política fuerte. O sea, quiero decir que fundamentalmente estamos en un proceso económico capitalista liberal, que es así, hay que aceptarlo, pero otro tipo de políticas, a pesar de los 3 pilares, el social y todo eso, o sea, tiene menos importancia a la hora de eso que el ambiental y lo de eso. Bueno, entonces esto que he sacado aquí es la visión del medio ambiente, que ya os digo al principio inexistente. Después la gente empezaba a ver el ambiente, había la visión bucólico proteccionista de todo. Después se empezó a hablar ya de temas de naturaleza, de protección. Después ya se hizo, no, es un conjunto, una visión holística. Y ahora lo último, esto me lo inventé el otro día y a lo mejor es mentira, pero os lo digo, es la sustitución de la revisión del modelo socioeconómico, porque el tema ambiental es muy gordo, por el problema del cambio climático. Nos han vendido el cambio climático en contra de un problema de revisión del modelo económico. Y esto creo que es verdad, estamos ante un desafío de racionalidad y supervivencia mundial. No es nosotros, sino eso. O sea, porque los recursos, señores, estamos fuera. Y hay que hacer una reflexión sobre el modelo de desarrollo, hay que hacer una gestión racional de los recursos y sobre todo hay que hacer una cosa, repartir la riqueza. El movimiento obrero, que fue internacionalista, ahora está de moda el movimiento diferente, que es que los mundialistas es el capital y los obreros, la prueba son las últimas políticas de migración y todo eso, ya somos cada vez menos internacionalistas. Entonces todo eso requiere un poco de reflexión. Bueno, los instrumentos para hacer política de medio ambiente. Esto lo paso muy eso, pero me interesa una directiva, la directiva de impacto ambiental. La directiva de impacto ambiental que dice hay que hacer impacto. O sea, yo no digo eso. Yo digo que es un elemento de planificación. Hacer una directiva de impacto no es decir vamos a proteger, no, es analizar el territorio, ver cómo están los acuíferos, ves cómo están las escorrentías, ves cómo está eso y hacer una proyección global sobre una planificación. Lo que pasa es que la directiva de impacto está mal interpretada porque, o sea, es racional, es una directiva muy racional y entonces se interesa aplicarla bien.
Estos son directivas que se pueden aplicar. La de acceso a la información es importante. Aguas residuales, la de nitratos, las de aguas residuales es la que hace las depuradoras. Nitratos es importante sobre todo porque nos estamos cargando los acuíferos debido a la contaminación por nitratos. Y después, si nos cargamos el agua de los acuíferos, eso es mucho más difícil y caro descontaminar. Está la Directiva Marco de Agua y la que el consejero nombró esta mañana, que no es la de impacto era de proyectos, y la 2001 es la evaluación de planes y programas. O sea, que es una planificación no sobre proyectos, sino planes y programas, eso. Y después, en la actualidad, que es lo que ha dicho Joel, es el reglamento. Y el reglamento, la diferencia entre directiva y reglamento es que la directiva es un texto que después lo traslada a su legislación a Estado miembro, y un reglamento es de aplicación directa. El reglamento sobre REACH, que es sobre productos químicos, que yo creo que es importante porque por primera vez estamos intentando, después de mucha discusión, entrar en temas de salud. Bueno, aquí esto me lo voy a saltar un poco, pero os digo, ¿cómo se hace la política ambiental? ¿Con qué dinero? Con los fondos. Con los fondos del FEDER, el CEOGA, había programas específicos en los años 80, como el MESPA, en los años 90 ACNAR, LIFE, que sigue existiendo, y todo eso. Para que os hagáis una idea de lo que son los fondos estructurales, en el año 1980 tenían 752 millones de euros, y en el año van por periodos, generalmente de 7 años, del 94 a 99, 171.000, pero eso es para todos los países europeos. Después os hacéis una idea de lo que en la programación ya vamos o sea, aunque viene aquí del 2007 cuánto había, 215.000 millones, todos los fondos, y programación del 2007 al 2013, que es la actual, tiene 379.732 millones de euros. Después tenemos también la estrategia de Lisboa, los programas innovación, desarrollo e innovación, con un presupuesto de 74.000 millones, y el total de las perspectivas financieras son 862.000 millones de toda la Comisión Europea. ¿Qué es lo que se puede financiar con estos fondos? Ayudas a empresas para inversiones en mejoras ambientales, producciones adecuadas, ayudas a empresas. Todo esto es, que sepáis que existe. Para la sociedad del conocimiento, apoyo a proyectos de investigación, etcétera, desarrollo de acciones y eso. Del 2000 al 2006 se financia mucho de agua, residuos y naturaleza. Ahí viene más detallado todo eso. Si queréis la presentación os la dan, porque no tiene sentido, pero que sepáis que se puede eso. La conclusión es que aproximadamente en la programación 2000-2006, la anterior, un 25% de dinero ha ido a temas que se llaman ambientales. El fondo de cohesión 50% para transporte, 50% para medio ambiente, y también ha hecho eso. El fondo de cohesión actualmente, desde 2007 al 2013, tiene un presupuesto de 61.518 millones de euros, de los cuales 3.250 van para España. En los anteriores periodos, España se ha llevado la parte del león, el 56% y el 63% de 18.000 millones. Las nuevas perspectivas financieras, ese es el actual presupuesto, y quería que por lo menos que lo vierais para saber dónde va a ir el dinero. Y yo creo que tanto en competitividad como en cohesión, como eso, aquí parte, o sea, en la visión del medio ambiente, o sea, el dinero que viene de Europa puede tener una visión de integración, no de hacer el medio ambiente, sino de que las empresas pueden recibir ayudas para mejorar procesos. Y dinero hay. El tema es querer, que es distinto. Entonces, hay los objetivos: convergencia, competitividad. Las regiones, por ejemplo, Cantabria está en este momento en objetivo competitividad,
Y entonces en lo que se tiene que gastar dinero es en I+D+I, en medio ambiente y prevención de riesgos, accesibilidad y en estrategia europea para el empleo. Aquí es la concentración de recursos, o sea, 81,7 van a las regiones convergencia, 15% a las regiones competitividad y 2,4% la cooperación territorial, es la cooperación entre varios países. Y después ahí os digo lo de Gotemburgo, etcétera. Este es un mapa diciendo las regiones que están en convergencia, en competitividad, y como andamos de tiempo, como siempre, o sea, esto está a vuestra disposición, lo podéis ver. O sea, son datos fiables. La estrategia de Lisboa, conclusiones de los objetivos, competitividad, empleo y sostenibilidad del crecimiento. ¿Cómo se hace la sostenibilidad? En eso es lo que hay que entrar. Antes he hecho la provocación de la sostenibilidad para decir que hemos de creernos esto. Quiero decir, o sea, no hemos de decirlo, hemos de creernos. Y creo que hay dinero y se puede hacer. Dentro de este sistema que estamos, yo creo que hay suficientemente libertad. Si queremos hacer cosas bien, se pueden ir haciendo. Y después, como último, ya es el séptimo, bueno, aquí viene lo mismo, cómo funcionan los programas, orientaciones estratégicas y todo eso. Convergencia, perdón, FEDER, innovación, me he saltado todo eso. El séptimo programa marco de I+D+I, que es lo que haré. O sea, son son programas específicos en salud, en alimentación, agricultura, medio ambiente. Lo que decía antes, había dicho 75.000 millones, pues son exactamente 72.700, como veis. Entonces, para este de cooperación, que está todo esto, hay 45.000 millones. Para ideas, esto para las empresas vale, 12.600 millones. Para gente, para las personas, potencial humano, 7.100 y eso. El problema del I+D en Europa y para España es que está copado por las universidades españolas y no por las empresas, y lo suelen hacer bastante mal. En el sentido de que no... en los programas estos de investigación y desarrollo generalmente suelen ser proyectos multinacionales o plurinacionales, tienen que ser varios en eso. Y hay una cosa que es el jefe de proyecto. El jefe de proyecto es el que se lleva gato al agua. Y España participa, pero muy pocas veces como jefe de proyecto. Entonces eso es una política que habría que volver a ver. Bueno, después se pueden construir plataformas tecnológicas entre empresas, y os digo como eso, visión estratégica común, elaboración de una agenda de investigación, y se puede ir para adelante. Y después el otro instrumento son las iniciativas tecnológicas conjuntas, basado en el artículo 171 del tratado, donde hay el tema de hidrógeno, observación de la tierra, aeronáuticas, transporte, medicinas y abierto a otros campos. En fin. Y después yo suelo poner una frase que, como veis, es completamente demagógica, pero creo que a lo mejor tiene algo de razón. Ya he acabado, gracias. Bueno, tiene la palabra el compañero Joel, que quiere... ¿No? Pues entonces la compañera... Pues buenos días, compañeras y compañeros. En primer lugar, felicitar a la UCE de Cantabria por esta iniciativa de las jornadas que hoy celebramos, que vais a celebrar a lo largo de estos días, y trasladaros un saludo afectuoso de quien debía estar hoy sentada aquí, si la mala pata, nunca mejor dicho, nos lo hubiera impedido, la compañera Dolores Hernández, que es la secretaria confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente, que es quien hoy en pensamiento y en deseo está aquí, aunque tenga que ocupar yo su silla, ¿no? Ha tenido un accidente que se ha roto posiblemente, o se ha fracturado unos tendones y unos ligamentos, y entonces pues no podrá acompañarnos. Un saludo entrañable de su parte. Decía quería empezar con la oportunidad de estas jornadas, por dos cuestiones que me parecen muy relevantes a tenor de la
la inauguración que he escuchado y lo que llevamos escuchando en los intervinientes que me han precedido. Por una parte, en estas jornadas estamos participando compañeros de todo el territorio nacional. Entonces, bienvenidas estas actividades que permiten poner en contacto no solamente a los compañeros y compañeras que trabajamos en materia de medio ambiente, sino a aquellos otros compañeros que tienen otras responsabilidades dentro de la acción sindical, porque es la única manera de conseguir que hagamos una integración sectorial a través de toda la acción sindical en materia sobre el medio ambiente. Y otra cuestión que me parece muy relevante es la implicación de toda la comisión ejecutiva de UGT Cantabria en la organización de las jornadas, porque vuelve a ser un ejemplo de cómo se tiene que trabajar el tema de medio ambiente o de desarrollo sostenible, un término, como decían, tan manido, pero que no lo obstante me voy a permitir un refresco de lo que a lo largo de los seminarios y jornadas que hemos celebrado en la UGT. Creo que una posición aproximada, que no es tan contaminada, pero que tiene mucho de compromiso, y en cuanto no estemos comprometidos no vale el término, que sería la siguiente. Algo así como que el desarrollo sostenible es un enfoque estratégico a largo plazo, que además, o sea, en el corto nada, que además es un concepto dinámico que hay que estar redefiniendo y adaptando de manera permanente. Y coincido también con lo que antes he dicho, evidentemente es una cuestión de solidaridad intergeneracional y también con las generaciones actuales, o con las actuales y también con las futuras. Y para apostillar un poco esto, en uno de los estudios que hacíamos el año pasado desde la Confederación sobre movilidad sostenible, justamente en la última parte del estudio, hacíamos un análisis de un colectivo como eran los estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Madrid, y justamente lo que queríamos ver es en qué medida la concienciación de un colectivo que tiene información, que es un colectivo privilegiado en cuanto a sensibilización ambiental, pues en qué medida esa sensibilización por los problemas ambientales y la incidencia que el transporte tiene en las emisiones y en el problema del cambio climático y por tanto su comportamiento, pues en qué medida eso influye en la toma de decisiones. Y la conclusión era que era una comunidad evidentemente privilegiada porque conocía bien el problema, porque entendía que era muy relevante, pero sin embargo lo tenía incorporado a sus valores, pero no entre los valores principales. Y como consecuencia eso llevaba a que realmente sus decisiones a la hora de interiorizar la decisión en el cambio de comportamiento pues no coincidían, es decir, seguían utilizando el coche privado en lugar del transporte público en gran medida. Bueno, esto como introducción. Ya se ha dicho en gran medida lo que yo voy a comentar, pero sí que me gustaría, necesariamente por la representación que yo aquí tengo, dar un breve repaso a cuál es el enfoque sindical en lo que lleva aquí por título Europa ante el empleo y el cambio climático, y concretamente también en nuestro país. Es evidente que la energía es un motor de desarrollo social y económico, pero es evidente que hay un conflicto, o por lo menos así aparece, entre garantizar el acceso universal a los recursos energéticos, en nuestro caso, que evidentemente somos privilegiados respecto a países terceros, garantizar la seguridad del suministro, conciliar esto con transformar un sistema de fuentes de suministro que son mayoritariamente fósiles, altamente contaminantes, transformar este mix energético que decía Joel, y conciliar esto con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que realmente contribuyen en gran medida al cambio climático. Esto aparece como un conflicto, estas tres dimensiones, y el asunto es plantearnos, ¿tenemos algún papel que jugar? ¿Podemos aportar algo, independientemente de que el cambio climático ya tiene una inercia? ¿Podemos hacer algo por ello? ¿El compromiso sindical tiene algo que hacer aquí? Bueno, pues creemos que sí. Evidentemente la UGT forma parte de la Confederación Europea de Sindicatos y hemos tenido la oportunidad de escuchar del responsable de la Comisión Ejecutiva de la CES cuál es la posición
ante este tema, una posición que la UGT comparte. Y bueno, en cuanto al impacto del cambio climático, ¿qué consecuencias va a tener? Pues tenemos claro que el cambio climático tiene unas consecuencias que también se han anticipado, que tiene que producir, el querer afrontarlo, tiene que producir cambios necesariamente estructurales en la economía. Y somos muy conscientes los sindicalistas de que esto tiene una traducción necesariamente que va a afectar al empleo, que habrá una fricción positiva, habrá sectores que ganen y habrá sectores que pierdan, pero a nosotros nos toca lidiar también con los que pierden, ¿no? Entonces, bueno, somos conscientes de esta situación y somos también conscientes de que evidentemente la afección variará, no va a ser homogénea, habrá zonas y sectores que en función de su desarrollo tecnológico pues van a estar mejor o peor situados. Somos también conscientes que abordar el problema del cambio climático, todo lo que se ha dicho aquí, estamos en un mundo capitalista y hacia adelante, de no ir hacia adelante, pero también es cierto que las soluciones, como bien decía en el cierre de la presentación del cuarto informe del IPCC, Ban Ki-moon, las respuestas son necesarias, urgentes y además en el marco de un pacto mundial, porque si no, pues es un poco, dificulta mucho que se puedan dar pasos hacia adelante. Pero aunque esto sea así, somos conscientes de que tenemos que arrimar el hombro y desde la responsabilidad sindical participar. Se han citado ya cuáles son las medidas para abordar el cambio climático en el marco europeo y muchas tienen su traslación en el marco nacional, ¿no? Todo lo que ha comentado Joel, el protocolo de Kioto se ha comentado y luego en el marco del paquete de medidas energéticas que se presentó ahora en la cumbre de primavera, que parte ya de la cumbre del año pasado, ese planteamiento también hacia el post-Kioto, qué objetivos de reducción se van a plantear en materia de emisiones, qué modelo energético, qué papel tienen las renovables, qué papel los biocombustibles, sabiendo que estamos ahí con una interrogante. Pues bueno, también están todos los temas de ahorro y eficiencia, que es una cuestión clave y que es difícil también de conciliarla, porque estamos embarcados en una cultura del desarrollo y del despilfarro, y hablar de ahorro y eficiencia, pues según ya en qué sectores, pues no suena bien. Parece que es ir un poco en contra del desarrollo, pero realmente el ser eficientes pasa por mucha innovación también tecnológica, y eso tiene que ver también con una mejora del empleo y un empleo cualificado. Se habla también de la estrategia de cambio climático, la estrategia de desarrollo sostenible, de la cual la estrategia de cambio climático tiene un peso muy importante, de los planes de energías renovables. Bueno, pues todo eso que está en el marco europeo y que ha tenido una traslación importante al marco nacional, en gran medida y en lo que ha sido toda la anterior legislatura, pues ha habido una implicación sindical importante. Ha habido una implicación sindical importante en todo lo que ha sido la estrategia de cambio climático. Ahí pedimos realmente que hubiera, siendo muy conscientes de que el sector transporte pesa mucho en lo que son las emisiones y en el consumo energético, pedimos una ley de movilidad sostenible. Pedimos también la implantación de planes de transporte a las empresas y que se reconociera el papel importante que ahí tiene que jugar la negociación colectiva, y así se recoge. En la estrategia de desarrollo sostenible también hicimos una participación interesante en la que participaron compañeros de diferentes federaciones y uniones. Ahí pedimos un esfuerzo en la democratización, es decir, un mayor papel del diálogo social para tratar todos estos temas, puesto que entendemos que la estrategia de desarrollo sostenible es la encargada de protagonizar la integración de los criterios ambientales en los diferentes sectores. Sin duda, esta estrategia ha sido mucho menos vistosa, y así lo reconocía la ministra antes de marchar. Esa estrategia salió muy limitada porque fue muy difícil la implicación de los demás ministerios.
y realmente lo que se quedó es que en esta legislatura pues deberíamos hacer un esfuerzo a través de una comisión de seguimiento para que eso se llevara mucho más adelante. Bueno, deciros que ha finalizado una legislatura en la que ha habido un esfuerzo importante, como sabéis, en la implicación de los sindicatos para tratar los temas de medio ambiente en el marco del diálogo social. Ya lo hemos dicho y hemos sido, en cierta manera, pioneros un poco en Europa. A través de la transposición de la Directiva de Comercio de Emisiones, la ley que lo regula, que regula esta transposición, establece justamente la constitución de un espacio de diálogo social constituido por una mesa confederal y unas mesas sectoriales en las que participan las federaciones. Hemos hecho un balance positivo, como podéis haber hecho el seguimiento en el balance de legislatura que se presentó previamente a las elecciones generales, un balance muy positivo, aunque el desarrollo de ese diálogo social ha sido muy incipiente y bueno, es de esperar que tenga un recorrido en la legislatura que ahora comienza, algo que evidentemente pues tenemos también todavía una gran interrogante, pero vamos a dar lo de los 100 días de margen para ver si efectivamente las cosas arrancan. De momento os anticipo que el próximo día 30 está convocada la Mesa Confederal de Diálogo Social. Entonces, vamos a dar ese margen, ¿no? ¿Qué valor tiene ese diálogo social? Pues también algo que aquí se ha dicho, afrontar el futuro. ¿Qué podemos hacer los sindicalistas para abordar los problemas de fondo, las causas del cambio climático? Pues entendemos que es participar en esa toma de decisiones para que los procesos sean realmente transparentes y sobre todo porque eso nos tiene que permitir anticiparnos a los cambios que puedan afectar pues, a los recursos, pero también al empleo, ¿no? Y yo creo que este es el campo de actuación en el que realmente se tiene que medir el sindicalismo de futuro. Cuando digo yo, entendéis la UGT. Aquí, por lo que he podido escuchar, la situación ahora mismo industrial está bastante saneada y todo está bien, pero no es lo mismo en el resto de España. Y simplemente por citar, porque la semana pasada estábamos en Andalucía, Polo Químico de Huelva. Fertiberia está exportando esa situación a Argelia. Pues ese es un problema sindical y ahí es donde nos tenemos que medir, porque ahí se pone en aplicación muchas de las cosas que ha dicho Joel y que tenemos que hacer los sindicalistas y que pasan por ser copartícipes de esos cambios, lo que supone dotarnos de conocimiento técnico y económico de cómo está la situación de un sector en crisis que a lo mejor hay que sustituir. ¿Qué alternativas industriales o de actividades económicas se pueden plantear en ese entorno geográfico que pierde esa actividad? ¿Qué cambios profesionales y qué adaptación de cualificación necesitan los trabajadores que pierden el empleo o que tienen que ver, que están sujetos a cambios para insertarse en nuevas actividades económicas que allí se pueden implantar para garantizar el desarrollo socioeconómico de la zona? Eso es desarrollo sostenible para nosotros y como vemos no es una palabra vacía, es una palabra de mucho compromiso y de mucha exigencia de conocimiento en cuanto a cuadros y responsables sindicales, en cuanto a decisores sindicales y luego ser conscientes, que yo creo que eso sí lo somos los trabajadores, porque un sindicalista, un trabajador tiene avidez de conocimiento y tiene interés en formarse, en perfeccionarse, en la mejora continua y, por tanto, en el mantenimiento del empleo. Yo creo que, de manera muy sintética, ahí están los retos, ¿vale? Y ahora deciros que, en cuanto al empleo, porque está situado el término empleo en lo que estamos hablando, como sabéis, nosotros llevamos en los últimos 4 años, especialmente los 3 últimos, la última legislatura, los 4 últimos años, dándole vueltas al tema del empleo y tratando de hacer un poco de prospectiva sobre escenarios energéticos al 2030. Tenemos ahí informes que hemos trabajado en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, también con la Politécnica y también con la Universidad de Vigo. Y teniendo en cuenta que quien lo dirige también es una persona que, como sabéis, viene del mundo industrial y del mundo energético.
Nos gusta siempre en UGT combinar el mundo académico con la realidad de la empresa y la realidad industrial. Entonces, bueno, siendo moderados, la verdad es que los números que ahí salen, en los escenarios que hemos propuesto, aunque no se haya escuchado mucho, no distan de otros que se están haciendo, yo creo desde el propio Ministerio de Industria, aunque no han salido todavía a la luz, y de algunos otros sectores, como puede ser Iberdrola o el Foro Nuclear. No distan mucho en los escenarios. Otra cosa es en las necesidades y otra cosa es en las propuestas. La verdad es que las propuestas que nosotros veíamos en el escenario más probable, tengo que decir que propone y se basa en un importante esfuerzo en el ahorro energético para frenar el incremento de la demanda. Sabemos que no son fáciles, no es un escenario fácil, pero nos parece que es un escenario de compromiso. Por otra parte, creemos que las renovables tienen un esfuerzo importante que jugar, la eólica, la solar fotovoltaica y sobre todo la solar termoeléctrica, en el medio plazo. No contemplábamos una ampliación del parque nuclear, pero bueno, lo que está ahí hasta final de vida útil, y una reducción del carbono con un aumento del gas natural, pero siendo muy conscientes que eso dábamos un margen de flexibilidad, porque sabemos que gas natural no tenemos y bueno, el carbón incrementa mucho las emisiones, pero es un recurso que está ahí. No son fotos fijas, pero es un escenario con una cierta variabilidad. Eso es un poco, ahí es donde nos habíamos quedado. Y en ese margen de escenarios, ¿qué datos de aproximación, sin entrar en datos muy específicos de empleo? Porque claro, todo está sujeto a la apuesta de inversiones económicas. El escenario que prevemos requiere un importante esfuerzo económico. Por lo tanto, tiene que haber una conjunción público-privada para que eso salga adelante. Si eso fuera razonablemente así, podríamos estar hablando de que actualmente, y nuestras cifras son un poco más conservadoras que algunas otras que se dan, estaríamos hablando de más de 150.000 empleos en el sector de renovables, 70.000 directos y 80.000 indirectos, más o menos aproximadamente. Y el sector eólico habría creado entre el 33 y el 37%, y la solar fotovoltaica el 30%. ¿Vale? ¿Dónde se concentraría el empleo? Fundamentalmente en las labores de fabricación de componentes y equipos, en el montaje y instalación y en el mantenimiento de estos equipos. Esto agruparía el 75% de los empleos directos que habría generado el sector. Bueno, de cara al futuro, si los esfuerzos necesarios de inversiones se llevaran a cabo, pues en el escenario del 2020-2030, pues incluso podríamos duplicar esa cifra de los 150.000 a los 300.000. Pero esto requiere inversiones importantes. Que se hagan o no, estamos en una nueva etapa, y aquí sí, en política, tenemos un nuevo gobierno. ¿Y cuáles son las expectativas que los sindicatos tenemos ante esta nueva legislatura? Y digo expectativas por dos razones bien fundadas. Una, a los sindicatos se nos pidió una participación activa en la elaboración del programa electoral, y en la medida que eso la tuvimos. Y nos consta que el programa electoral del partido que hoy gobierna, el Partido Socialista Obrero Español, ha incluido en gran medida, en lo que concierne a medio ambiente, prácticamente todas las propuestas. Por eso digo que es fundado. Y dos, porque muy poquito antes, 15 días antes de las elecciones o menos, el presidente del gobierno se comunicó con los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, y dejó muy claramente que la experiencia de diálogo social de la pasada legislatura había sido muy interesante, y entonces manifestó e hizo explícitas en documento enviado cuáles eran las propuestas que como presidente de gobierno planteaba para el diálogo social de la legislatura que acabamos de comenzar. Y entre otras, yo me voy a referir a las que hoy nos afectan, sería que todos los departamentos ministeriales estarían implicados en el diálogo social, pero fundamentalmente, entre otros, el Ministerio de Medio Ambiente. A 15 días antes de las elecciones, hoy las siglas ARM, que suenan un poco fuertes, ¿no? Porque
que es medio ambiente, medio rural y medio marino. Pues prioritariamente, según el compromiso del presidente, debe estar implicado en el diálogo social. ¿Cuáles serían los ámbitos o el contenido de ese diálogo social? Y marcaba también 4 áreas. Un marco general para un nuevo modelo de crecimiento, pleno empleo, calidad del empleo, políticas sociales y progreso sostenible. Y dentro del progreso sostenible señala 3 áreas. Reconocimiento muy relevante al papel de los agentes sociales para contribuir a la solución de los problemas de cambio climático, para convertirlos o transformar el reto en oportunidad, haciendo más sostenible los patrones de consumo, de consumo de energía, de consumo de recursos naturales y de la producción. Hablaba también de ciudades sostenibles y calidad del medio ambiente. Esto en una gran área que sería para el medio ambiente. El tema de política industrial, basado fundamentalmente en la innovación, mejores técnicas disponibles y empleo cualificado. Estamos hablando y sabemos que nuestra economía, que hoy explícitamente está afectada por la crisis, por la caída fundamentalmente del sector de la construcción, como decía, ya veníamos hablando hace tiempo de que nuestra economía era una economía basada muy intensiva en consumo de recursos energéticos y de poco valor añadido, nos guste o no, pero el empleo está concentrado en sectores de poco valor añadido. Bueno, pues el reto que se plantea para el diálogo social en política industrial es ir hacia la innovación y hacia un empleo más cualificado. Y en el tema de política energética, pues un modelo energético basado en la eficiencia y en las energías renovables. Por lo tanto, por las 2 razones que os he dicho, por haber participado en el programa electoral como se nos pidió y tener constancia de que nuestras propuestas están recogidas, y segundo, por el compromiso del presidente del Gobierno en cuáles son los contenidos del diálogo social y la prioridad que tiene el medio ambiente, entendemos que ahora nos toca exigir, con esa benevolencia, esos 100 días para ver qué pasa, pero sí que tenemos que ser exigentes, y yo diría beligerantes, por ser próximos ideológicamente al Gobierno, en el fiel cumplimiento de esos compromisos, teniendo en cuenta que desarrollo sostenible es proceso dinámico, adaptación y todo eso. Pero no por eso tenemos que dejar de ser beligerantes en la exigencia del cumplimiento de los compromisos. Deciros también que a fecha muy reciente la Secretaría Confederal de Acción Sindical comunicaba cuáles son las prioridades y las exigencias que por nuestra parte, a fecha de 7 de mayo, se le va a exigir al Gobierno. Entonces, pues que sepáis que también desde la UGT se le exige, entre las áreas prioritarias, entre otras muchas cosas, para el diálogo social de inicio inmediato y con carácter prioritario, políticas para el cambio de modelo productivo, en las que están la política industrial, el desarrollo tecnológico, el modelo energético y la política de medio ambiente. ¿Vale? Y yo creo que con eso voy a concluir. ¿Vale? Exigencia de los compromisos contraídos, el compromiso del presidente de Gobierno recientemente explícito y la UGT que ya ha hecho una manifestación explícita de lo que pide. Muchas gracias. Tenemos, creo, 7 minutos por si hay alguna pregunta, si alguien quiere dirigirse a alguno de los ponentes, alguna curiosidad. Se han tratado muchos temas. Si quiere concluir, Joël. Je voudrais répondre à Raoul, c'est ça, sur 2 choses. Sur la gestion des ressources, la rareté de la gestion des ressources est effectivement un enjeu pour la société de demain. Je partage ce qu'il a dit, on est à un bouleversement. En même temps, on doit répondre à une croissance de l'humanité. Un crecimiento de la humanidad que habrá que darles de comer. No podemos considerar que los mil millones de hombres los vamos a poder gestionar simplemente con una gestión tradicional. Se ve que cuando una parte de los chinos cambian de alimentación, pues es lo que se ve. Todo cambia todo en el mundo, cambia el consumo. Entonces el problema, diría, de la gestión de las nuevas tecnologías alimentarias, por ejemplo, de lo que se llama
las transferencias de tecnología para países en vías de desarrollo y el riesgo de que se pongan en medio las grandes empresas, los trusts internacionales. Entonces yo veo que Europa efectivamente no es la panacea. Esto dicho por haberlo vivido hace unos días en un encuentro con sindicatos latinos. El hecho de que se diga que es necesario estándares y transparencias en las sustancias químicas, los brasileños dicen que vosotros queréis proteger. El debate no es ese, el debate no es un debate de naturaleza de protección. Los americanos me dijeron lo mismo. El debate no es un debate, la cuestión es saber cómo será hecho el mundo del mañana. Es una cuestión clave para poder intervenir sobre la transparencia, es la metodología de aplicación de las nuevas, porque la humanidad necesita crecimiento, porque hay crecimiento de los seres humanos, pero si estamos en esta lógica, hay necesidades importantes, habrá que contestar a estas necesidades. Estamos en un momento, y por eso Europa es algo importante, es el único sitio donde intentamos tener conceptos y normas con una cierta aplicación. El sindicalismo europeo es muy importante. Voy a terminar aquí. En Europa, 60 millones sindicatos sobre 120 millones de trabajadores. La Confederación Sindical anunciamos 160 millones de sindicatos. Es muy importante. Y el salariado pasó de 1.000 millones de personas en 85 a 2.000 millones en el mundo. Actualmente 70% de trabajadores no tiene protección social ni contrato de trabajo. Entonces el desafío social es muy importante y creo que hay debates. Estoy encargado de la política exterior y comercio internacional porque se van a introducir los problemas del medio ambiente en el comercio, en las leyes, pero lo importante es la competencia entre asalariados. Debemos articular medio ambiente y problemas sociales. Los problemas sociales deben ser tomados en cuenta. Pues o si un día vamos a Marte, pues nos vamos todos a Marte y ya no habrá problema. Pero el riesgo en este momento es que estamos los indios, por ejemplo, los indios no quieren, en India no se quiere hablar de problemas sociales. Ellos dicen que las élites, que no hay problemas. Entonces el debate del sindicalismo europeo no es un debate egoísta. Sí está girada hacia el exterior, a condición de darnos cuenta que el único instrumento, considero, no sé lo que va a pasar si los recursos de la humanidad se vuelven escasos. La democracia no es perenne. La humanidad, la gran fuerza de Europa es su capacidad de democracia y esta democracia participativa. La política es importante, tener elecciones, representantes, pero África también demostró que no es suficiente si no hay otros elementos. Se ve que la democracia necesita otros apoyos y Europa tiene una suerte muy importante de poder desarrollar con una cierta colaboración al mundo. Si esta democracia no es el instrumento que tome en cuenta todo esto, entonces habrá muchos problemas en el futuro de la humanidad. Muy bien, pues
Pues con las palabras de Joel damos por terminada la jornada de hoy. No tenemos más tiempo y además os esperan en el comedor. Recordad que a las 3 os espera un autobús en la puerta del hotel, todos aquellos que os habéis inscrito en la excursión a las marismas de Santoña y al molino de Santa Olaja para ver el Museo de Marea. A las 3 en punto, os recuerdo, el autobús está en la puerta y os espera. Devolver, por favor, los traductores simultáneos en la puerta y os devolverán el DNI. Muchas gracias y hasta mañana.